de la resolución óptica que tenían los termómetros. Esa resolución la definimos con un factor que se llamaba D versus S, que hablaba sobre la distancia en la cual nosotros nos paramos de un objeto versus el tamaño del objeto, el cual nosotros estábamos midiendo. Algo similar sucede en las cámaras termográficas, es bastante similar, pero aquí hay dos tipos de resolución. Una resolución que está relacionada con esta medición, y por otro lado hay una resolución asociada a la imagen, a la visualización. Entonces vamos a tener dos tipos de resolución que van a entrar acá, digamos que tenemos que definir. Una resolución óptica y una resolución de medición. La resolución o el IFOV, la palabra IFOV, ¿qué significa? Significa, en inglés significa el FOV corta o el FOV, significa Field of View o campo de visión. Es decir, lo que en la pantalla obtengo, lo que la pantalla contiene. ¿Ya? Es decir, si por ejemplo mis manos fueran la pantalla, ¿ya? Digamos, de la cámara, entonces sería parte, digamos, de mi rostro, estaría circunscrita, ¿ya? En la pantalla, eso sería mi campo de visión, ¿ya? Lo que yo veo en la pantalla de la cámara. Sin embargo, IFOV significa Instant Field of View, y Instant Field of View significa que es el punto más pequeño en el cual yo puedo visualizar, el punto más pequeño en el cual yo puedo medir, en este caso, la cámara. Y por eso hablábamos de que existían dos tipos de IFOV. Un IFOV es de visualización, porque la cámara presenta una imagen, y el otro es un IFOV de medición, porque la cámara también te permite hacer mediciones sobre un cuerpo. En este caso, la diferencia o digamos la relación que existe entre el IFOV de visualización y el IFOV de medición es 3 a 1. Es decir, ¿ya? Que en una cámara, por ejemplo, si tengo un IFOV, supongamos de 900 a 1, acá lo colocamos como 787 a 1, supongamos que es de 900 a 1 el IFOV de visualización, entonces el IFOV de medición va a ser 300 a 1. ¿Ya? Recuerden que cuando estábamos hablando de un termómetro infrarrojo, por ejemplo, mostramos uno de los equipos, un Fluke 62 Max, y que tenía una resolución de 10 a 1. ¿Ya? En una cámara termográfica es bastante normal encontrar estos números, va a depender un poco de la resolución que tenga la cámara, pero ahí vamos a entrar en detalle de qué depende eso. Pero, por ejemplo, podría ser fácilmente 600 a 1, 300 a 1, 600 a 1, 900 a 1, 1500 a 1. ¿Ya? Entonces es bastante más resolutivo, ¿ya? Que lo que puede ser un termómetro infrarrojo. ¿Cómo podríamos explicar el concepto del IFOV de visualización y IFOV de medición? Que sea más fácil de entender. Piensen ustedes que van en una carretera, van manejando en una carretera. Y cuando uno va manejando en una carretera, uno podría ver un letrero a la distancia, y ese letrero de la distancia les podría estar diciendo algo. ¿Ya? Ustedes no tienen, ¿ya?, la resolución óptica como para saber o leer lo que está diciendo. ¿Ya? Visualizan el letrero, pero no son capaces de leer. ¿Ya? Entonces a eso le llamamos visualización o IFOV o resolución espacial o resolución óptica. Es decir, tengo la capacidad, por ejemplo, de ver un punto caliente que está a la distancia, pero no tengo la posibilidad de medirlo con exactitud. A eso se refiere el IFOV de visualización. Ahora, el IFOV de medición significa que nosotros nos acercamos, en este caso, 3 veces, ¿ya? Porque dijimos que la relación es 3 a 1 el IFOV de visualización con el de medición. Nos acercamos 3 veces y ahora tenemos la capacidad de medir, ¿ya? De saber lo que dice el letrero. Si nos acercamos en el auto, en el mismo ejemplo, nos acercamos en el auto, ahora podemos ver lo que dice el letrero. El letrero ahora dice, bienvenida a Intrónica, representante único de Fluke en Chile. Broma. Pero ahora yo tengo la capacidad, en este caso, de medir. Por ejemplo, si uso la cámara termográfica, ahora ese punto pequeño, ese punto caliente que veía a la distancia, ahora yo lo puedo medir con exactitud. A eso se refiere el IFOV de medición. ¿De qué depende este IFOV? Depende de dos cosas específicamente. ¿Ya? Depende, por un lado, de la resolución que tenga la cámara. ¿Ya? Es decir, mientras más resolutiva es una cámara, ¿ya?, mejor va a ser mi IFOV. ¿Ya? Y depende también hay cámaras que tienen la posibilidad de intercambiar lentes, ¿ya?, de colocar lentes. Por ejemplo, si yo coloco un lente teleobjetivo, ¿ya?, estoy acercando la imagen, entonces tengo mejor visualización.
acercamiento de esa visualización. Es como el símil que estábamos hablando del auto que voy manejando y yo tengo a cierta distancia, no alcanzo a ver el letrero, entonces me coloco con unos prismáticos y yo puedo ya estar visualizando, ya quizás sabiendo qué es lo que está diciendo el letrero. Fíjense bien, esta es una aplicación, ¿ya?, que es muy útil y ustedes la pueden utilizar. Basta que ustedes vayan a Google y coloquen calculadora IFOV Fluke, ¿ya?, y pueden acá calcular este IFOV, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Primero les va a preguntar qué modelo de cámara tienen, ¿ya? Por ejemplo, supongamos acá estamos usando una cámara, una TI 401, estamos usando el lente normal que viene con la cámara, que viene integrado con la cámara. Puedo usar, esta cámara tiene la posibilidad de intercambiar lente, colocar un lente gran angular o un teleobjetivo. Un gran angular, para que tengan una idea, es un lente que cuando yo tengo espacio reducido, entonces yo puedo tener un campo de visión mayor. Por ejemplo, estamos viendo a un grupo de personas, ya tenemos solamente con el lente normal, tenemos 2 personas que caen en el campo de visión, es decir, en la pantalla de la cámara. Sin embargo, cuando coloco un lente gran angular, permite, por ejemplo, captar a 7 personas. Entonces es un lente que me permite ampliar el ángulo de visión, por eso se llama gran angular. Y un lente teleobjetivo, por ejemplo, podría usar un teleobjetivo, me permite acercar la imagen, eso significa que se me estrecha mi campo de visión, es decir, mi campo de visión, en vez de tomar a las 2 personas que tenía al principio con el lente normal, ahora quizás estoy tomando solamente la cara de uno, ¿ya? Se me estrecha el campo de visión, pero me acerca la imagen, ¿ya? Esa es un poco la idea de lo que es un lente teleobjetivo. Para este efecto práctico, para este ejemplo, usamos el lente normal, usamos la distancia, puedo usar la distancia o un tamaño del objeto, usamos la unidad en metros y colocamos, por ejemplo, para hacerlo más fácil, una distancia de 10 metros. ¿Qué significa 10 metros de distancia? Significa que mi campo de visión, lo que yo voy a estar visualizando en la pantalla de la cámara, es una imagen de 6 metros horizontal por 4,5 metros vertical. ¿Ya? Es decir, eso es lo que yo voy a tener en la pantalla, una imagen de 6 por 5 metros, a 10 metros de distancia. Sin embargo, el punto más pequeño que yo puedo visualizar como punto caliente, por ejemplo, en la pantalla de la cámara, es un elemento que tiene casi 1 centímetro. ¿Ya? Es decir, un elemento prácticamente el tamaño, por ejemplo, de esta tapa, ¿ya?, aproximadamente, incluso un poco más menor, es lo que yo podría visualizar, ¿ya?, a una distancia de 10 metros con ese modelo de cámara. Esta cámara es una cámara que tiene una resolución de 640 por 480, es decir, es altamente resolutiva, una cámara con mucha resolución, y no todas las cámaras obviamente necesitan esa resolución, va a depender de la aplicación que ustedes requieran. Ahora, si nosotros consideramos la medición, deberíamos dividir ese factor por 3, porque dijimos que digamos, la relación entre el IFOV de visualización versus el IFOV de medición es 3 a 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, el tamaño más pequeño que puedo medir a 10 metros, en vez de tener, ¿ya?, casi 1 centímetro, van a ser 3 centímetros, va a ser el tamaño del spot size, ¿ya?, del punto más pequeño que puedo medir a 10 metros de distancia con ese modelo de cámara termográfica. Fíjense en esta imagen, ¿ya?, si bien está representando un termómetro infrarrojo, lo que decíamos en el termómetro infrarrojo, que a medida que es como un haz de luz, ¿ya?, que al cortar una superficie va a generar una circunferencia, cuya área, ¿ya?, está relacionada con el diámetro de esta circunferencia versus la distancia a la cual se encuentra. A eso se le llama la relación D versus S, ¿ya?, de distancia versus el spot size o tamaño del objeto. Por supuesto, dijimos que a medida que nos íbamos alejando, ¿ya?, va creciendo esta circunferencia y por lo tanto el área que va a considerar para la medición es mayor. ¿Ya? Esto es muy similar a lo que estamos haciendo con termografía, con una cámara termográfica. La gran diferencia es que tenemos 2 IFOV, ¿ya? Un IFOV en este caso es un IFOV asociado a lo que es la medición, tal como el del termómetro infrarrojo, pero el otro asociado a una visualización, porque una cámara termográfica permite visualizar. ¿Ya? Entonces, lo que siempre tenemos que tener en consideración que el tamaño del objeto que nosotros vamos a medir siempre esté totalmente contenido dentro de este IFOV, ¿ya?, dentro de esta relación. Por ejemplo, en la primera escena, que estamos midiendo una pieza que tiene ese tamaño, ¿ya?, mi spot size, ¿ya?, el tamaño del objeto digamos, del área que nosotros vamos a medir con este termómetro infrarrojo es menor a eso es lo ideal.
¿ya? Es el caso ideal que nosotros midamos siempre que el tamaño del objeto del cual vamos a medir sea más pequeño, es decir, sea mayor que el spot size, ¿ya? Digamos, versus la distancia a la cual estamos midiendo con el termómetro. Lo mismo eso aplica para una cámara termográfica. Ahí lo vamos a ver con una imagen. Este es un caso ya bastante, digamos, al límite, que el tamaño del objeto tiene el mismo tamaño que el spot size, es decir, cualquier temblor con la mano vamos a estar midiendo también afuera. Pero esto es muy incorrecto cuando el spot size del objeto ya es mucho mayor, ¿ya? Que en este caso el objeto que estamos midiendo. Imagen real de un sistema eléctrico que estamos midiendo, estaba midiendo en el norte. Y, por ejemplo, ahí tengo un IFOV donde me permite, en la escena, en el campo de visión, me permite tener, por ejemplo, las tres fases de un sistema eléctrico. Tengo los tres elementos que están medidos dentro del campo de visión, ¿ya? De la escena, y rápidamente salta uno, ¿ya? Con un valor de temperatura que no debería estar, ¿ya? Ahora, no estamos midiendo con exactitud esa temperatura, pero sí estamos rápidamente determinando que hay una problemática, hay un problema. Piensen ustedes que si tenemos, por ejemplo, a tres personas dentro de la pantalla, ¿ya? Y una de ellas se encuentra con un valor de temperatura o muestra en la imagen termográfica un valor, por ejemplo, más rojo que el resto de las otras imágenes, eso me estaría indicando que quizás esa persona se encuentra con algún grado, digamos, de temperatura. Entonces, por comparación, ya es mucho más fácil de poder detectar el problema. ¿Qué es lo que hice? Tomé la misma cámara termográfica a esa misma distancia, estábamos como a 10 metros de distancia, y coloqué un lente, ¿ya? Un lente teleobjetivo, ¿ya? Para mostrar que el IFOV también depende de que yo me pueda no solamente mover hacia el objeto, acercarme al objeto, sino también podría usar un lente en este caso para acercar, ¿ya? Termográficamente, ¿ya? Ópticamente entre comillas, termográficamente en realidad, el objeto al cual estoy visualizando. Y en este caso, al acercarme a ese objeto, ¿ya? Tengo un valor de temperatura. Fíjense, acá tenía 63 grados, el valor máximo de temperatura, y ahora tengo un valor de 85 grados. ¿Ya? Es decir, tengo un valor mucho más, ¿ya? Más cercano en realidad a la realidad, mucho más alto y mucho más cercano a la realidad. Sin embargo, después yo me acerqué al objeto, me coloqué debajo de él y pude determinar que en realidad el objeto, el punto más pequeño que yo estaba visualizando, era cercano a los 94 grados. Incluso puedo saber la causa raíz del problema. En este caso era un problema de un perno, ¿ya? Esto es para que quede claro el concepto del IFOV de visualización que tenemos al principio. Me permite detectar, ¿ya? Y determinar rápidamente que aquí hay una anomalía. Y después ya cuando me acerco al objeto ya puedo tener una medición más cercana a la realidad.